Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del entretenimiento y ha generado un sinfín de especulaciones. Así es, estamos hablando de las recientes declaraciones de Kerem que, ojo, han roto su silencio sobre Hande y, como era de esperar, han desatado toda una polémica. Si eres fan de estas dos personalidades o simplemente te encanta seguir los dramas de las celebridades, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que ha pasado, las reacciones, y por qué esto está dando tanto de qué hablar. Y antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, un pequeño recordatorio: si aún no lo has hecho, asegúrate de darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Así nunca te perderás ninguno de nuestros vídeos y estarás siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Gracias de antemano por tu apoyo. Bueno, como les adelantaba, la tensión ha estado palpable. Durante mucho tiempo Kerem y Hande han sido dos de las figuras más queridas y comentadas en el ámbito de la actuación, y su relación, o la falta de ella, ha sido un tema recurrente para la prensa y los fanáticos. Siempre se ha rumoreado, se ha especulado, se han buscado las miradas, los gestos, las ausencias en fin, todo lo que rodea a dos personas que parecen tener una conexión especial, aunque no la confirmen o la nieguen explícitamente. Y es que cuando dos estrellas de este calibre se cruzan, es imposible que el público no preste atención a cada detalle. Su química en pantalla, cuando han compartido proyectos, es innegable, lo que solo alimenta aún más las ganas de saber qué sucede fuera de cámaras. Ahora, ¿ha sido exactamente lo que ha dicho Kerem? Pues bien, ha sido un movimiento bastante calculado, hay que decirlo. Ha hablado y al hacerlo ha abierto una caja de Pandora de interpretaciones y reacciones. No ha sido una declaración fulminante y directa, sino más bien una serie de comentarios que, si bien no confirman ni desmienten nada de manera rotunda, sí dejan entrever una realidad o una perspectiva que antes no teníamos tan clara. Lo que Kerem ha hecho es dar un paso adelante, no para aclarar un rumor específico, sino para establecer su propia versión de los hechos, o al menos para poner un punto de partida a la conversación. Imaginemos la situación: miles de fans y medios de comunicación esperando un atisbo de verdad, de confirmación, o incluso de desmentido claro. Y Kerem, en lugar de esconderse o seguir en el mutismo habitual, decide hablar. La forma en que lo ha hecho es clave. Ha sido medido, ha elegido sus palabras con cuidado, y eso, precisamente, es lo que ha hecho que su intervención sea tan comentada. No ha dado el titular que muchos esperaban, sino que ha ofrecido matices, ha compartido su sentir, y ha intentado, quizás, poner fin a ciertas especulaciones de una manera que beneficie su propia narrativa o su paz mental. Y aquí es donde entra la polémica. Cada palabra, cada frase ha sido analizada al milímetro. Los que apoyan a Kerem ven en sus declaraciones una señal de madurez, de valentía, de honestidad. Sienten que por fin está hablando desde su propia perspectiva, y que no tiene por qué dar explicaciones detalladas sobre su vida privada si no quiere. Argumentan que él tiene derecho a su privacidad y que las especulaciones constantes pueden ser agobiantes. Desde este punto de vista, Kerem está simplemente intentando recuperar un poco de control sobre su imagen y su historia. Por otro lado, están aquellos que consideran que sus declaraciones son evasivas, que sigue jugando al misterio, o que incluso podrían estar hechas para mantener el interés mediático. Algunos fans, especialmente aquellos que idealizan la relación entre Kerem y Hande, pueden sentirse decepcionados si sienten que sus palabras no van en la línea de lo que ellos esperaban. Podrían interpretarlo como una forma de mantenerse en el ojo público sin revelar nada sustancial, o tal vez, como una manera sutil de enviar un mensaje a Hande, o al revés, de distanciarse de ella de forma diplomática. La prensa, por supuesto, ha estado encantada. Ha encontrado oro puro. Cada declaración se ha convertido en noticia principal, con titulares sensacionalistas y análisis profundos que intentan descifrar el verdadero significado detrás de las palabras de Kerem. Se han buscado reacciones de Hande, se han revisado sus redes sociales en busca de alguna pista, se han entrevistado a personas cercanas a ambos para intentar obtener alguna información adicional. Es un ciclo que se retroalimenta: declaración genera noticia, noticia genera especulación, especulación genera más ganas de declaración. Y es que la dinámica de las relaciones de celebridades es fascinante. Vivimos a través de sus vidas, compartimos sus alegrías y, en este caso, también nos intrigan sus misterios.
La figura de Ande, por supuesto, es igualmente importante en este triángulo de interés público. Su silencio hasta ahora, o su forma de reaccionar ante las insinuaciones, también juega un papel crucial. ¿Cómo se sentirá ella con estas nuevas declaraciones de Kerem? ¿Las esperaba? ¿Las aprueba? ¿Le molestan? Son preguntas que por ahora solo ella puede responder y su silencio, o sus futuras acciones, serán igualmente objeto de escrutinio. Podríamos analizar las posibles intenciones de Kerem. Quizás su objetivo es cerrar un capítulo, ya sea para él mismo o para la percepción pública de su relación con Ande. Tal vez busca zanjar rumores que le afectan o que le incomodan. O en un escenario más ambicioso, quizás estas declaraciones son parte de una estrategia para relanzar su carrera o para generar un tipo de expectación que le beneficie de alguna manera. No podemos descartar tampoco que simplemente sienta la necesidad de expresar su verdad, sin importar las consecuencias o las interpretaciones. Es importante recordar que detrás de los personajes públicos hay personas con sentimientos, con vidas privadas y con derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a protegerse. Las redes sociales y la constante exposición mediática pueden ser un arma de doble filo, y a veces el silencio es la única defensa posible. Sin embargo, cuando se rompe ese silencio, las expectativas son altísimas. Analicemos las implicaciones de esta polémica. Para empezar, seguramente habrá un antes y un después en la percepción pública de Kerem y Ande, al menos en lo que respecta a su relación. Los fans se habrán posicionado, algunos a favor de Kerem, otros quizás defendiendo a Ande o buscando la verdad objetiva. La prensa seguirá alimentando la historia, y es probable que veamos nuevas entrevistas, nuevos reportajes y nuevas especulaciones en las próximas semanas. Además, este tipo de situaciones pueden ser un gran termómetro para entender cómo funciona la industria del entretenimiento y cómo se gestionan las relaciones de las celebridades. La línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa, y estas declaraciones de Kerem nos invitan a reflexionar sobre dónde ponemos ese límite y qué información estamos realmente autorizados a demandar de las figuras públicas. En resumen, Kerem ha hablado sobre Ande rompiendo un silencio prolongado, y esto ha encendido una chispa de polémica. No ha sido una revelación explosiva, pero sí lo suficientemente significativa como para que se analice cada detalle. Las reacciones son diversas, algunos lo ven como un acto de honestidad y valentía, otros como una estrategia evasiva o un intento de mantener el foco mediático. Lo que es innegable es que este movimiento ha reabierto el debate sobre su relación y ha puesto a la prensa y a los fans en máxima alerta. Y mientras tanto, la figura de Ande y cómo ella procesa y posiblemente reacciona a estas declaraciones, se convierte en el siguiente capítulo a seguir. La intriga continúa y nosotros estaremos aquí para contarles todo. Y eso es todo por ahora, amigos. Hemos desgranado el tema de las recientes declaraciones de Kerem sobre Ande y la polémica que ha desatado. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que está sucediendo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las declaraciones de Kerem son sinceras? ¿Creen que está siendo evasivo? ¿Cómo creen que Ande se sentirá al respecto? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen estas noticias, así llegamos a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.